Somos Guille y Cami y esto es Mate Cappuccino. Hola, ciao, bienvenidos al episodio 5 de Mate Cappuccino. Somos Cami y Guille. Sí, y este episodio se llama Ni tan Argentina, Ni tan italiana. ni tan italiana. Y hoy vamos a hablar un poco de las diferencias entre Italia y Argentina. Sí, de muchas cosas, tipo de las culturas, de los pensamientos, Sí. de todo lo que tipo siempre dijimos, che, esto es distinto, o esto es parecido, bueno, y tipo todas las dudas existenciales que tenemos, que siempre nos preguntamos, de qué tan distintos somos o parecidos. Uh-huh. Y también vos sos de Argentina, vives acá desde, ¿cuánto? Hace 9 meses. Sí. Y hablas un poco de italiano, casi. Ponele. Como que te no estás fijando mucho. Sí. Y como dice, el máximo potencial Claro, todavía no no estoy está dando lo máximo de mí. No está dando lo máximo. Y ¿qué más? Yo soy italiana, pero de Argentina no sé nada. Tú sabes todo, yo nada. Entonces, en este episodio quiero que me cuentes un poco más. ¿Qué es lo único que conoces de Argentina? ¿Qué es lo único que conoces de Argentina? Ah, sí, mate. Y el alfajor. Los alfajores. Pero, ¿sabes que no fuiste la primera que me lo hiciste probar? Ah, es cierto, sí me contaste. Traición. Traición. Bueno, yo me apunté muchas cosas que tenemos en Italia y no sé si están también en Argentina y no me voy a acordar todo, entonces tengo que leer algunas cosas. Dale. Pero empezamos con las supersticiones y las creencias. Sí. Sí, bueno, ¿no se dice así? Sí, Creencias. Sí, sus creencias, supersticiones. Esto. Tipo la escalera, todo eso. Eso. Bueno, Lo mismo. Espera que te leí. No sé. Ni tampoco se lee. Bueno, perdón. Un poquito de vergüencita. Ok. No se pasa debajo de una escalera. Sí, eso ¿Mismo? también. Ah. Pero esa es como vieja, tipo vintage. No, ¿sabes qué me pasó? Yo una vez pasé dentro Sí. de una escalera y por la mañana tenía tipo un examen de griego, porque aquí se estudia griego. Desaprobaste. Voto 4 out of 10. Nunca más en tu vida, digamos. Primer voto de mierda, primer marca Sí, de nota. mierda, nota de mierda que... Nunca más en tu vida pasaste abajo una escalera. Nunca más. Never. Nunca más en mi vida. Tipo, yo Bueno, no lo hago, pero como que no sé si la gente, o sea, no sé, yo pocas veces en tu vida igual ves una escalera justo, o sea, siempre puede pasar. una vez al año, básicamente. Y no sé, también tipo, yo no soy súper supersticiosa, pero si las otras personas, los además son supersticiosos, entonces yo también, porque no quiero Claro. tener la mala suerte. Claro, o sea, si vos estás con alguien que te dice, no, Claro. bueno, no hago esto, porque, tipo, vos también te prendés en esa y no lo haces. No. Claro. Nada, ¿sabes? ¿Qué otra cosa? Bueno, no se pone sombrero en la cama. ¿Esto? Sí, tipo ¿La gorra? la gorra. ¿Por qué? Porque mala suerte. Otro examen que tuve, Me estás jodiendo. sí, una marca de mierda también, una nota de mierda. Eso no lo No, sabía. no, basta, por favor, que con la escuela Eso no vamos- existe. No. Una que en Argentina no se pone plata en la cama. Esto Tipo, también, porque sí. perdés la plata que pones Sí. en la cama. Sí. Poi, no se brinda con el agua. Mm, Normal, ¿sí? eso sí. No se pasa la sal directamente en la Eso mano. sí, yo esto nunca, sí. eso yo siempre lo hago. O sea, no hay forma que me pasen la sal en la mano con nadie en el mundo. Pero tienes que no- ponerla en la mesa primero. Sí, pero no sé si de mala suerte, sino tipo más que te peleas con la persona que te pasás la sal. Sí. Ah, esto no lo sabía. Ujú. Pero tienes que ponerla en la mesa primero y luego si te calla, Si se te cae. si te se cae y tienes que hacer esto. Sí. Ah, bueno, lo mismo. Sí. Y, otra cosa, tipo, el número más maldito en Italia es el 17. ¿Qué? Sí. Me estás jodiendo. Sí, aunque en los Estados Unidos, ¿El 13? el 13. Tipo, en En los los- ascensores de Estados Unidos, viste que no hay piso 13 en algunos. Te lo juro, boludo. Ni habitación tipo 13. ¿En Argentina también? En algún, no sé, pero en Argentina es el 13. Y mi número favorito es el 13. Mira, Ay, lo tengo el tatuaje tatuado. también. Es mi número favorito. Bueno, no, aquí el Está distinta. 17. Mi hermano nació el 13 y nuestros amigos de Canadá siempre dicen, ¡ay, tiene mala suerte el pobrecito! Pero no, en realidad no. O viste que ponele también en Estados Unidos más, porque hay más creyentes del 13, los vuelos más baratos son los 13.
Davvero? Te juro, boluda. Porque toda la vida los americanos rodean... En el 13, en el que no pueden estar en el edificio, en el piso 13, todo en base al 13. Exagerado, ¿eh? En Argentina también es el 13, pero bueno, tampoco le dan tantísima bola. Tipo, es martes 13. Ujú. Acá No. hay número de día. No, esto no. Bueno, otra cosa. En Italia decimos, tipo, toca hierro o... ¿Sabes qué es? Sí, sé que es el Tipo, hierro, cuando pero... los italianos quieren evitar la mala suerte, tocan hierro. O a veces tocan otra cosa que pero no se puede decir. Tipo los hombres, se tocan los huevos. los huevos. Sí, no, eso sí, pero cuando pasa un pelirrojo. Como que el pelirrojo tiene mala suerte. Como, Sí, todos los lleva mala pelirrojos tienen mala suerte. Ay, no. Pobrecito. ¿Qué pasa si tienes un hijo con... Y tenés con que pelo rojo? tocar los huevos todo el día, no sé. Lo tiras. Te juro, boluda. O tipo, las mujeres nos tocamos las tetas. Yo ni lo hago, pero... La teta izquierda. La teta izquierda. Cuando ves un pelirrojo. Ok. pero- Oye, en América, tipo, knock on wood. No, ¿qué? ¿Cuando pasa un pelirrojo? No, en general. En general, Acá- tipo, ojalá que no me pase. Nosotros teta izquierda. No, así, esto no lo hacemos. No. Solo Tipo, cualquier cosa, no sé qué teta izquierda. knock on wood. Knock on wood or Pero, tocar ¿sabes con qué hierro? nosotros tocamos madera? Pero tiene que ser madera sin patas. O sea, no puede ser ni una mesa ni una silla. Pero cuando pasa la ambulancia. Como para que no... ¡Qué locura! Esto no lo sabía. Tipo, te desesperas así para tocar la madera. O cuando decís algo que no querés que pase. Tipo, ay, no, sí, porque sí, ahí, sí. pero tipo Ojalá madera. que no me pase. Sí. Madera sin patas. Che figo! Poi, otra cosa que ya un poco habíamos hablado de esto, porque surgió en una conversación y era tipo la diferencia entre ti amo, te quiero, te amo, te quiero. Ay, no, ti voglio bene, ti voglio bene. Porque en Italia es muy distinto de lo que tenéis vosotros, es que tipo aquí, para los hermanos, la familia, los amigos, siempre se dice ti voglio bene. Es un tipo... Que la traducción, tipo literal, existe. sería como te quiero bien. Sí. Una cosa así. Sí. Y cuando a tu pareja le dices te amo. Solamente le decís te amo a tu pareja. Sí. Y se le dice... Pero ponele vos a tu mamá, a tu papá, ¿nunca le dijiste te amo? No. Qué loco, boludo. No. Oh my God. No. Y por eso cuando te No, conocí... esa cosa yo no sabía. No sabía nada de todo eso. Y una vez me dijiste te amo. Y para mí, ¡oh my God! No, claro, que ya sabía que era diferente de lo que Sí. tenemos acá. Pero bueno. Ay, boluda, qué loco, no sabía. No, allá no, tipo... Es como que el te quiero es tipo un escalón antes del te amo. Ponele, si te estás viendo con alguien y estás cita, Y no se te estás por ofenden. poner de novia, de novio o de novia, primero te decís te quiero. Claro. Tipo, no sé, cuando sentís te quiero, ay, te quiero. Y ya es re fuerte la palabra, ¿me entendés? Pero como que para nosotras, si dice a tu pareja, que no es tan tu pareja todavía, pero está saliendo con alguien que es uno, y si le dice ti voglio bene, Es como nada. no, como que para mí sos un amigo, no sos algo más. Capito, ¿eh? Claro, no, allá es distinto. Muy distinto. O sea, depende también. Sí, si alguien le dice, ay, no, bueno, yo te quiero, como que sí, como que lo mandas a la friendzone más básicamente, pero en la friendzone. cuando estás por ponerte de novia o algo, primero te quiero, después te amo. Ok. Pero en general, tipo, todas mis amigas, te amo, mi mamá, mi papá, todo el mundo te Belino. amo. Tipo, conozco a alguien, ay, te amo, boluda. Tipo, a todo el mundo le digo te amo. Y se dice muy simplemente, como que Sí, cuando como que no tiene... saludas a alguien, te amo, te quiero. Aquí no. Sí. En América me parece que... Sí, yo tipo todas las veces que me vengo para acá o que me despido de mi mamá, chao, ma, te amo, y lloramos los dos, te amo, te amo, te amo. Bellino. Aunque en América pasa, en los Estados Unidos pasa lo mismo, como que cuando terminan una conversación, Sí. bueno, bye, love you. Pero viste que en Estados Unidos es love you quieren para mucho. todo. Tipo, no existe Sí. un te quiero y un te amo y un te Esto no vuelvo puedo benen entender. y, o sea, I love you para todo. Sí. Y a mí me parece muy raro. Me pasó la otra vez que le quería decir a una persona que estaba hablando en inglés, como le quería decir, ay, gracias, te quiero mucho, porque había estado todo el día con él, pero tipo, no podía decirle, te quiero, pero Claro, menos. Y yo le decía, I love you, but less. Tipo, no te amo. Ay, no, qué feo. Y, ¿Y qué otra cosa No, anotaste? pero tipo, beber y fumar. Bueno, acá, como ya viste, Boluda. los italianos, ¿qué? Fuman mucho los Sí. italianos, o sea, ¿qué? Espera.
Lo tengo. Ah, dale. Bueno, otra cosa que... dos cosas. Primero que fuman una barbaridad, pero tipo, ves a pendejos, yo sé que a niños, básicamente, en Argentina sí se fuma de chico, pero acá, tipo, Pero una no es persona serio. de 14 años en la calle, en vía pública, fumando, entonces te parece como choqueante, porque así un chiquitito, tipo, fumando. Y bueno, otra cosa que en Argentina no existe, y cuando me fui hace unas semanas a Argentina y lo llevé al mío, Ah, sí, te conté. todas mis amigas decían, ¿qué es ese aparato que tenés? Ahora mostralo. Este. Tiene el pucho también, el pucho se llama. Sí. Pero El se cigarro. quita y este sería la... O sea, en realidad no es como un cigarrillo electrónico, sino que es como el tabaco que en vez de quemarse como que se calienta, no sé, tiene como más beneficioso que el cigarrillo, claramente. Una mierda tiene lo mismo, pero hace menos mal, en teoría. En Bueno, teoría, a ver que en... Sí, ¿Qué pero pasará? bueno, eso, todo el mundo fuma de eso, desde chicos, grandes, viejos, todo el mundo. Todos. A mí Y- eso me impactó mucho cuando llegué, boludo. En todos lados, mucho del cigarro, en todos lados. Boludo. Sí. Pero acá me parece que más algo que está de moda. ¿Entiendes? O sea, pero antes, no, cuando vos eras chica no era tan Esto no normal. existía. No, pero el cigarrillo, ponele. Sí, también. Como Bueno. todos fumaban para que no se Sí, hacían más pero ponele, trucos. en Argentina yo creo que no es tan normal y es menos normal en grupos de mujeres, siento. Sí. Tipo, mis amigos varones yo creo que fuman la gran mayoría, pero mis amigas mujeres, 2 o 3. Pero en Argentina se fuman más porros, ¿verdad? Los porros. ¿Porro es armado o porro, marihuana? Yo nunca entendí la diferencia, no la voy a... No me Tipo, chupa un huevo. cigarrillo armado es cuando lo armás vos, boluda, le Sí, pones y el la tabaco otra- y el otro es marihuana. Sí, pero es lo mismo. Pero Entonces. vos querés saber si porro se le dice a cuál de los dos. No quiero saberlo, no me interesa. Solo a la marihuana se le dice porro. A lo Ok, otro se le dice bueno. cigarro armado. Ok, pero se fuma mucho, ¿verdad? Depende claramente de los grupos, Sí, de tus depende. amigos. ¿Acá? Sí, se fuma, pero no creo tan... Sí, ¿Cuánto? quizás en Argentina un poco más. Sí. Y... ¿Qué otra cosa tenías anotado? La universidad. Bueno, no sé, nunca hemos hablado de estas cosas, pero aquí hay las universidades públicas y universidades privadas. Y tipo, en todas las provincias de Italia hay públicas. Públicas sí, en la mayoría, pero en los pueblitos, claro, no está una universidad. Tipo, acá en Florencia hay una pública. Una pública, sí, y Y después las demás privadas. Sí, pero en Florencia no hay privada, me parece. Ah, ¿sí? Tiene que ir a Milano, en la ciudad más grande, Roma, Milano, poi Bologna, es muy grande, pero es pública, es muy buena. Y Tipo, la más conocida es Milano, Bocconi. ¿Nunca Ajá. ¿No? No. Bocconi, oppure Pero ponele la ciudad de estudiantes. ¿Dónde sería? Bologna, y se dice también que hay muchos comunistas. Ajá. Y en Milano. Milano, pero para trabajar también muchísimo. Claro. Sí, como que te vas allí para que... ¿Roma no tanto? O sea, Sí, tipo, Roma Milano también. sería como Buenos Aires. Las oportunidades ponele. después del trabajo. O Roma. Tipo, ¿qué sería como Buenos Aires, que como donde van la mayoría? Milano. Para mí Milano sí. Depende de tu onda, como Milano más... sí. Y Roma... De todo, es como más grande. Sí. En Argentina que... En Argentina, en todas las provincias hay una universidad pública, pero no en todas las provincias tenés todas las carreras. O sea, por ejemplo, claro. en mi provincia, que es Catamarca, que es chiquita, o sea, no tiene tantos habitantes, no sé, no tengo ni idea, la verdad, de cuántas carreras hay, pero, por ejemplo, si yo quería estudiar odontología, no había. Si yo quería estudiar medicina, Entonces tienes no que había. mudar. Sí o sí Mudar a tenías otra que ir ciudad. a otra ciudad que en Argentina generalmente es más para la gente del norte, Córdoba porque es lo que te queda más cerca y Buenos Aires en algunos casos. Si no, también se van mucho a Rosario, o sea, depende de dónde seas, lo del sur, se van, no sé, a otro lado. Pero Córdoba y Buenos Aires son como las ciudades más de grandes, estudiantes. sí, Y todas tienen su universidad pública. Pero como que también hay mucha gente que, por ejemplo, si quieres estudiar medicina o odontología, hay tanta gente que quiere empezar la carrera que como que se hace súper difícil entrar y Sí, te ponen un esto montón de pasa aquí trabas. también, sí, Es que sí. sí, porque si no, no pueden empezar a estudiar 500 personas claro. o 1000. Y pero lo que pasa en Milano, no sé si en Buenos Aires también, que para alquilar una También, habitación carísimo. tiene que gastar
Sí. Allá Salen también, muchísimo. Entonces, muchos estudiantes no pueden permitírselo. claro, acá es muy normal también vivir, tipo, compartir piso. Si no, es imposible. Como tu familia tiene que estar bien, con dinero, si no, es imposible. O trabajas, es que es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, bueno. Pero muchos estudiantes se van de fiesta, Claro. salen. Y me parece que también en Argentina en Italia son muy distintas estas cosas, ¿no? Tipo que acá cuando tienes 14, 15 años te vas al boliche. No, boliche, ¿era boliche? Allá se llama boliche acá, En tipo... discoteca. Pero el boliche sería como, tipo... Ir a bailar. Sí, pero tipo el lugar donde es cerrado, donde pagas entrada. Sí. Acá lo mismo, tipo, desde a los 14 ya puedes entrar al boliche. No, depende del boliche, pero la mayoría de la... O sea, legalmente no podés entrar, pero capaz que tenés ahí algún contacto que te hace pasar, como allá. Sí. Legalmente desde los 18. Sí. Sí. Y Allá también. los IDs. Sí. Sí. Qué horror. Pero en realidad nosotros éramos que le pedíamos, tipo, mis amigas que tenían hermanas más grandes, todas les pedían a las hermanas porque eran más o menos parecidas. En cambio yo, como no tengo hermana más grande, ni prima, ni nada, le tenía que Alguien pedir, te lo no sé, prestaba. a alguien que sea morocha y aprenderme el domicilio, el DNI, el todo, porque por ahí, como los guardias que estaban en la puerta ya sabían que se hace eso. Tipo, te decían, ¿y qué signo sos? Te tiraban una de esas como... ¿O cuándo es tu cumpleaños? Te tenías que aprender, tipo, era Claro, que tiene lección. que aprender todas las informaciones antes que ir a Tipo, la en la entrada. fila estábamos, ¿y cuándo naciste? Y tipo, nos íbamos diciendo, muy gracioso. Pero acá, tipo, cuando terminas de estudiar o tipo, un examen o, no sé, trabajar, te vas a hacer el aperitivo. Es tipo una cultura, you know? Claro Tipo que... con spritz, Pero pará, uva. yo tengo una duda. ¿El aperitivo sí o sí tiene que ser alcohol? O sea, bueno, el aperitivo no sería ponerle un café con un croissant, no es un aperitivo. No, ¿qué? No. Bueno, no, sería alcohólico, pero no sé si, como spritz, Pero jugo, tipo este tipo de cosas. bebida y tipo algo para picar. Sí, Eso algo es para la picar, definición seguro. de aperitivo. Sí, o tipo aceitunas, papas o pizzette Sí. pequeñitas. O sea, acá también se usa, pero yo creo que es como sagrada la merienda. La merienda, con el mate, ok. Sí, con mate o con café. Los o como, alfajores. No, los alfajores. O tipo, ir a merendar es como el planazo, ¿entendés? Es como ir a cenar acá. Que también se va a cenar, pero yo creo que tipo, con tus amigas, ponele, vas más a merendar. Ok, cuando queréis juntarnos. Sí, vamos a merendar. Sí, porque Ok, desayunar a merendar. la mañana casi nadie se pone de acuerdo porque no pueden. Entonces la típica es que vas a merendar. Bueno, el desayuno en Argentina, ¿cómo es? ¿Como que tenéis algo típico? Aquí, tipo cappuccino, café por la mañana y la media luna, que sería... No, media luna es algo argentino, ¿verdad? Como Claro, acá es croissants, Pero el croissant es de Francia. el, Pero acá también, tipo... ¿cómo se llama? No me acuerdo. el brioche. No, pero para el corneto. ¿Por qué yo lo sigo? No, pelotuda. Bueno, sí, el corneto, tipo paste, este tipo de cosas. Sí, allá sí, o sea, facturas y todas esas cosas tipo de panadería, Sí, que acá sería sí. tipo pastichería. Exacto. Pero, o sea, de todo. También tipo cosas saladas, tipo tortillas. Más salado. No, ambas. Yo no desayuno eso, pero sí, más Ella merienda. desayuna con huevos, tipo 10 uova in un giorno. Todos los días. Literal, Y boluda. come desayuno, Merienda, merienda, almuerzo, huevo. todo. Pues, yo no puedo comer 2 huevos porque si no me vomito. No, te juro que I burp. Sí. De huevo y a mí me da asco. Bueno, Y los horarios también, eso ¿verdad? es distinto a allá. Tipo, el desayuno, ¿a qué hora es normalmente acá? Como que se vas a la escuela antes, tipo a las 8, pero normalmente en el verano, más Hasta, tipo, límite. Límite 11, dai. 11. 11. Bueno, allá también, pero hay gente que tipo se levanta 11:30, 12 y medio que desayuna también. Pero Después, come el almuerzo cuando... y un poco más tarde, pero acá el almuerzo también es más tarde. Tipo a la luna. No, bueno, allá también, entonces ¿Sí? es lo mismo. La cena que es diferente. Que acá era tipo 7. No, ¿más qué 7? A las 8, 8:30. Bueno, y allá tipo 10. Sí, tipo como España. España.
Qué raro que tienen cosas en común con España y no con nosotros. Igual, de las dos, boludo. Ah, pero soy celosa. Bueno, ¿y qué más? Ah, que tipo acá tenemos, me contaste esto también, que volviste a Argentina por un día específico y me encantó esta cosa porque aquí no tenemos este día, que es el Día del Amigo, ¿no? Ay, sí, yo no puedo creer, boluda, que no Sí, tengan el es día del increíble. amigo. Y tipo, ¿qué otras cosas tienen que podamos no tener, que nosotros no Claro, tengamos? ¿te acuerdas que te invité el 10 de agosto? El Pero no 15 de entendí agosto. que, o sea... Bueno, ahora, el 10 de agosto es San Lorenzo. San Lorenzo es un día donde se festeja por la noche y en la noche de estrellas fugaces. Sí, de pero o estrellas sea, fugaces. ¿de verdad pasan estrellas fugaces? Esto se dice. Se dice. Se dice, pero es verdad, como que te pones allí en la cama, tipo, en la Sí. playa, a ver todas las estrellas pasan unas que son fugaces. Sí. Y el 15 es Ferragosto, es O sea, esto es el 10. el 10. Y del 10 al 15, tipo, En libre. la semana de festividades. Pero, tipo, ¿no trabajás, nada? La mayoría de Nadie. las personas no. Como que cuando... Tipo, es feriado. Exacto. La semana feriada, pero claramente los médicos, todo Sí. tienen que trabajar. Y el 15 es algo, es tipo una noche bella, pero al mismo tiempo como que te termina el verano. Porque después de este día todos Claro. empiezan a trabajar. Porque van a el ver- 21 de septiembre empieza otoño. Sí. Sí. Claro. No, pero allá- no entiendo la conexión. No, porque como que termina el verano, boluda. No, termina el verano porque todo terminan terminan las los días vacaciones. feriados y se van Ah. a la ciudad, por eso. Claro, yo Sí, pensé sí. que porque terminaba literalmente el verano, que Sí, lo podía termina entender. una semana después, boluda. No. Y se come, se va a la playa, sí. ¿no? Con Claro, es la como una cena con las semana que amigas, se sí, festeja. sí. Bueno, yo hasta el día del amigo, que yo me más? acuerdo que le dije, no, porque me voy para el día del amigo, se quedó, ¿qué es eso? Es? Choqueada. Sí, y tipo, es como re importante, tipo, es el día que todas nos vemos, que sí o sí estamos todas Me juntas. encanta. Como que, tipo, no puedes no ir al día del amigo, ¿me entiendes? Después, el día del estudiante, que Esto no tenemos. también, tampoco. o sea, se junta con el día de la primavera, es el mismo día, el 21 de septiembre. Y, Ay, qué raro que es, porque para nosotros es en marzo el día de la primavera. Claro. No tenemos día de la primavera, pero el empieza la cambio primavera. ese. Sí, o sea, este día se festeja tipo más cuando vas a la escuela, tipo en el colegio, como Ok. que sí, no tenés clases o tipo hacen algo en el colegio como para festejarlo. Cuando estás en la secundaria, en la universidad, perdón, seguramente tenés que rendir, no sé, te chupa un huevo el día del estudiante. claro. Pero siempre hay fiesta o algo, siempre hay para el día del estudiante. Y después, bueno, otra cosa que también es muy distinto, porque pasé Año Nuevo acá, no Navidad, pero mi novia me contó que es re distinto, la Navidad y el Año Nuevo, tipo, allá como es verano y es un calor horroroso, Ujú. Acá no. tipo se festeja, hay fiesta, tipo el 24 a la noche es el día donde se festeja. Tipo vos te juntas a cenar con tu familia, no sé, a las 10 de la noche, 9 de la noche, y tipo comen y tipo la comida típica, no sé, no sabes, te voy a decir qué es, pero no vas a saber qué es. Tipo cosas frías, básicamente. Ok. Porque hace un calor del orto, entonces todo frío. Y entonces festejas con tu familia, brindás, qué sé yo. Y a las 12, si tenés primos, te vas con tus primos. Y si no, te vas con tus amigas. Y ahí es la noche que salís, digamos. Y el 25. El 24. El 24 a la noche, que ya es 25. Y el 25, nada. Tipo, el 25 al mediodía comes las sobras del día anterior. Y ya está. Y ya está. Y tipo, algunas familias sí se juntan tipo a comer juntos las sobras del día anterior, pero como que la noche más importante es el 24 de la noche. Eso no, en Italia ¿Acá no. cómo es? Que el 24 nos juntamos con toda la familia de una parte de tus padres, como O sea, o de la tu papá o o tu mi mamá. mamá. Sí. Y normalmente yo con la familia de mi papá. Se cayó. No pasa nada. Y nos juntamos con ellos y comemos pescado. Y ¿Pero vos o todos los italianos? todos. Ah, claro, porque como que... Ajá. Eso Como sí. Pascua, que no se puede comer carne. Esatto, sì. Ah, ok. E poi invece il 25 y abrimos los regalos de la familia de mi papá. Porque O sea, el día... acá no existe Papá Noel, tipo Santa Claus. ¡Espera, chicha! Pero ¿cómo vas a abrir los regalos si
Pero no, pero este en mi familia, que abrimos ok, porque, ok. porque el día después no volvemos a verlos, Ah, ok, ok. porque festejamos con la otra parte de la familia. Entonces, esto no pasa normalmente, pero lo hacemos así. El 25 tenemos un almuerzo con la familia de mi mamá, que es más grande, y por la mañana, antes que todos vengan a mi casa, donde nos juntamos, abrimos los regalos los 4. Y como yo, mi hermano, Pero pará, eso es hoy actualmente, pero cuando eras chica, lo mismo, ¿y quién te traía el regalo? Papá Noel. Pero vos lo abrías al otro día. El otro día el de Papá Noel de las abuelas, de la abuela de Capito. Sí, Confusiones. sí, pero, ay, sí, boludo, porque nosotros lo abrimos ese mismo día. Pero, Tipo, recap. por ejemplo, estás ahí viéndolo fuego, tipo, típico que, como claramente no existe Papá Noel, uno de alguien de la familia desaparece a las 12. No, Tipo, todos no. estamos viendo los fuegos artificiales, ¡hey, qué lindo, qué lindo! Y tipo, cuando entras, un tío grita, ¡yo llego Papá Noel! Y todos, ¡ah! Como sí pasó cuando era picolina, pero ahora no. Como No, bueno, ahora no, pero te digo, los nenes chiquitos, tipo, llega a las 12 Papá Noel, no ¿me mucho. entendés? Sí, como que lo tiene que ver en el cielo. Sí, pero y que no hay llega algunas familias que físicamente, se que lo ves. disfrazan. No. Esto no pasa. Ay, no, muy distinto. Sí. Sí. Qué loco. Que también me daría cringe. Y después, ¿qué otra cosa tenemos distinta? No, espérate, el 25 y el 25 luego comemos Sí. juntos y por la cena jugamos a tómbola, tipo jueguito de mesa que te gustarían mucho. Ay, sí. Estás invitada el próximo año. Dale. Si quieres. Y otros jueguitos y ya Ay, está. sí, Después muy distinto, boluda. tipo, por la tarde vienen otros amigos de familia y jugamos juntos y comemos las cosas que... Ay, re divertido. Leftovers. Allá no es tan divertido, o sea, sí la noche, pero después no. Capaz que algo más sagrado acá, ¿no? Sagrado. Y... no, te quería preguntar otra cosa, me olvidé. ¿Tenés algo más anotado? No, ¿quieres contar lo que hiciste en Sicilia? Sí, pero para mí no está malo, pero fue tipo un catástrofe, básicamente. No, porque aquí hay cosas que son ilegales, tipo comer cappuccino, Después de las 11. 11:30, no se puede. Y también no se puede comer el pescado con el parmigiano. Nos fuimos de vacaciones a Sicilia y estábamos en un restaurante y yo había pedido, o sea, porque yo entiendo, ponele que si es tipo la langosta así gigante con el... Sí, claro, no lo puede poner. Ponele. Pero yo había pedido tipo no sé qué, unos espaguetis, Sí. pero tenían tipo pedacitos de salmón, onda, no era pescado gigante. Pero Y nada, siempre pescado es. bueno, pero qué sé yo. Bueno. Entonces yo le digo, ¿me puedes traer parmigiano? ¿Qué? Empieza tipo, y aparte vieron que son todos exagerados, así los tanos. ¿Cómo que parmigiano? El pescado. Y tipo le Empezó a gritar a todos. Tipo, ella pidió el parmigiano. Tipo, a todas las personas que estaban sentadas le estaba contando que yo le había pedido queso. Y yo a veces en ese momento no me achiqué y le dije, sí, queso, quiero queso. Sí, ¿qué pasa? No hice nada malo. Claro, aparte soy turista, como quiero, digamos. No puedes definirte turista, por favor, ¿eh? Bueno, pero ahí en Sicilia sí. Pero, y sí, y después tipo, también si pedís a un capuchino después de las 11, como que medio que te miran mal. O sea, realmente les molesta, ¿me entendés? Como en Argentina, ponele, si vos querés hacer algo, no sé, Como que algo no- que no no se le- hace... No Sí, le importa vos a le nadie. decís, le quiero poner salsa de soja a la pizza. Y como que te miran como, bueno, sos muy raro, pero tomá, flaco, haz lo que Sí. quieras, digamos. Pero esto me parece porque los italianos tipo, tienen la Sí. reputación de la comida italiana tiene que ser así, es muy famosa en todo el mundo. Entonces, si haces algo malo, raro, te miran... Otra cosa, ¿Halloween festejan acá? Halloween. Perdón, no podía entender la palabra. Halloween sí, pero como que no es como los Estados Unidos. Pero Y- tipo, sí. Sí, los más chiquitos. Tipo, vas a tipo, tocarla, pues, ¿Cómo se dice? Trick or treat. sí, dulce o truco. Dulce truco. Pero allá no existe, tipo, lo vi en las películas solamente. ¿Cómo Acá que no nunca sé. lo hiciste? No. ¡Qué infancia que tuviste! No existe, boludo, en Argentina. No existe no existe Halloween, solo lo vemos en las películas, en la serie. Te juro. Che, quindi, tipo, la fiesta universitaria de Halloween. Tipo, sí, después cuando somos grandes hay fiesta de disfraces, ponele para Halloween, pero no es que festejas Halloween, ¿me entendés? Entonces, cuando eran niñas, nunca te disfrazaste. No. Me inventé. Palabra nueva. ¡Woo! ¿En serio? I'm in shock, que acá sí. Tipo, la bruja, nunca. Pero capaz sí, para joder, con mi familia, Tipo, pero pijama no. party con las amigas. Sí, Ok. pero nunca se iba a tocar la puerta. Siempre fue mi sueño, ¿me entendés? Tipo,
de la vida, y era el chiquito y tomaba la mano. ¿En serio? Sí. ¡Ay, no! Lo voy a hacer acá de grande en Halloween, no me importa. Sí, lo hacemos el próximo año. Bueno, Dale. si sigue en Florencia. Este año, porque esta boluda. chica- ¿Eh? Este año, no, en octubre. Es verdad. En 2 meses. ¿1 mes? Sí. Ok. Bueno, chicos, aquí estamos. Una sorpresa de La producción está, nos está diciendo algo, perdón, espera. 15. Acá. Las dos. Sí. ¿Acá? Sí. Todo para que hagan ustedes. ¿Y esto? Preguntas y 2 banderas. Puesto. Ahí. ¿Qué? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y tipo, Ok, pero al revés, ¿no? Sí, es lo mismo. Tipo, bye. ¿Dónde se come mejor? las dos. Yo nunca probé estas cosas. Bueno, claro, Como pero los es que- alfajores me gustan, Esperá, pero... yo me quiero defender. Yo, siendo celíaca, la pasta de Italia es una cosa... La pasta celíaca de Italia es una locura, entonces por eso... Esto te quería preguntar, como que probaste algo, como antes de venir acá, todos te decían, bueno, tienen que probar esto es buenísimo, buenísimo, está muy rico. Luego lo probaste, Sí, pensaste, tipo, para mí, la pizza italiana está un poco sobrevalorada. En serio, no, esto nunca lo podrías decir, conmigo, porque, no, la pizza no, para Sí, mí, boluda, tipo, porque- la pasta. No, la pasta es riquísima. No, para mí. Pero para mí la pizza en Argentina es muy distinta acá, entonces como que... Es tipo la americana, que tiene un No montón de tanto, queso. pero a la acá es distinto. Así. Bueno, Italiana, dale. ok, ¿Qué Italia. país tiene la mejor música? Argentina, Sí, obviamente. tenemos el mismo... La misma playlist, pero Sí. tipo antes de conocernos. Sí. Reggaetón toda la vida. Desde que volvía de mi Erasmus. Bueno, ¿Qué idioma es más sexy? Bien, ¿qué país tiene más estilo para vestirse? ¿en serio? Sí. Como de, ok, a mí me gusta más el italiano porque es Sí, más es muy clásico. distinto. Sí. Como que tenemos muy sentido del vestir, pero que es muy diferente. Sí, Sí. ¿Quiénes son más pasionales? claramente Argentina. Yo diría italiano porque no sé esto. Boluda de pasión que tienen por el Pasión, fútbol, no. por las cosas. En este sentido, relación y tipo amor. No, lo creo que pasión en general, con la vida, con todas las cosas. Tipo, todo el argentino la vive. No, vive. pero amor, porque los italianos son muy conocidos por ser así, tipo... No, yo me refiero a, creo, pasionales de pasión Bueno, por la vida. pasionales, sí, porque el fútbol para vosotros es algo que no se puede... Todo, en realidad. Sí, y los italianos, el amor, tipo relacionado con el amor, las relaciones, todo eso. Bueno, ¿Dónde se vive mejor? ¿eh? ¿Dónde se vive mejor? ¿Dónde se vive mejor? Esta pregunta es muy difícil, pero por ahora yo te diría Las dos, que, pero sí. que tengo que probar Ahora Argentina. ¿Me Italia. invites? Dale, ¿Me invitas? yo te invité. A ver, verdad, 2 La veces. próxima vas. ¿Quiénes son más dramáticos? ¿Pero en qué sentido? Las italianas. Sí, los españoles se puede decir. No. Bueno, no sé, ni idea. Las dos. Los dos. ¿Quiénes llegan más tarde? ¿Sí? Depende. Depende. Sí. Pero lo siento que somos impuntuales. Bastante. Los argentinos. ¿Como que sois puntuales? Impuntuales. Impuntuales. Ujú. Bueno. ¿Qué país tiene las mejores fiestas? Obvio. Porque vosotros tenéis previas. Aquí no es tan común. No, como acá yo es lo una- aprendí perdón, en el pero acá es intercambio. una cagada. Bueno. Pero nunca salimos juntos, ese es el problema. ¿No salimos? Sí, una vez y Bueno. no te gustó, ¿te acuerdas? Como que estaba así, volver a casa. Porque es una mierda. Pero estaba la música reggaetón. Bueno, no importa. ¿Dónde hay más talento para el fútbol? Obviamente. Sí. ¿Quiénes tienen las mejores abuelas? Las dos. Bueno. Yo conozco... Porque las abuelas italianas como que me dan ternura, son como así como... Claro, conociste a mis abuelas. Sí, pero de todas formas, como que son parecidas las abuelas en Argentina, porque también les decimos nona y todo. Yo no, pero en general. Pero mis abuelas, Bueno. nada más. ¿Qué país elegirías si volvés a nacer? Obvio que Argentina. No puedo tradire la mia patria. No, pero yo nací acá. Te Yo sientas nací en la... en los Estados Unidos, entonces puedo... Puedes no elegir de responder. nuevo volver a nacer. ¿Dónde nacerías? ¿Nacerías?
Depende de la parte, pero... ¡Ay, no lo sé! Puedo ser tipo mamá italiana y papá argentino. Dale. Crea tu vida. Bueno, gracias producción por este jueguito. Me reencantó. Y... Te amo, me reencantó. Bueno, estoy aprendiendo palabras argentinas. Y bueno, nos vemos el próximo episodio, que es el 6º Sí. y último episodio de la primera temporada. Y bueno, espero que les guste, comenten también si piensan de qué otras cosas nos faltó decir. ¿Y estáis de acuerdo conmigo o con ella? Eso es importante, porque quiero tener más seguidores que ella. Obvio que van a estar de acuerdo conmigo. Sí, porque son todos argentinos. Bueno, ok chicos, nos vemos y gracias por estar de la otra parte. Sí, gracias, chao.